Muy bien. Muy buena noche nuevamente entonces, queridos participantes. Vamos a arrancar oficialmente lo que es el taller de esta jornada. Vamos a compartir pantalla entonces, ya para poder eh, hacer efectiva ya la presentación o la interacción del conocimiento. A ver, otro mensajito, por favor, les rogaría, si estamos compartiendo perfectamente la pantalla. A ver, me indican, a ver cómo estamos, se escucha bien, nos dice por aquí. Por favor, sí, está bien, nos dice. Muchas gracias, Lady Laura. Lady Laura, un saludo muy cordial entonces. Eh, a todos, ¿no? A todos nuestros queridos participantes quienes nos siguen a nivel nacional, ¿no? Puesto que, bueno, el licenciado me dice por ahí, le digo, ahora sí está bien, se escucha bien, Judith Danae Ledesma Rocha. Un saludo muy cordial entonces a todos ustedes. ¿Ya? Vamos entonces a arrancar lo que es la capacitación de esta jornada. Estamos viendo lo que es historia republicana, ya habíamos hecho unos repasos, ¿no? Para quienes de repente se están incorporando recién este mes, porque hay, a medida que va pasando el tiempo, se van incorporando nuevos participantes, ¿no? Nuevos participantes, quienes están pues preparándose rumbo a lo que es el examen de ingreso para las normales, ¿no? Las diferentes normales a nivel nacional. Suele salir ya la convocatoria más o menos a mediados de diciembre, les comento, ¿no? A veces la primera semana de diciembre, por ahí ya está, ¿no? Ya está calentándose la convocatoria. De repente esta gestión se vaya a tardar un poquito, puede ser, no puede ser, puesto que no nos olvidemos que hemos tenido una transición presidencial, ¿ya? Eh, y pues se están haciendo algunos reajustes, ¿no? Se están haciendo tal vez algunas adecuaciones que obviamente va a obedecer a lo que es el perfil, ya el perfil eh, que este gobierno va a adoptar, ¿no? En función de lo que va a ser el ingreso a las mujeres. ¿De acuerdo? Muy bien. En ese sentido, entonces, ya en ese sentido, indicábamos que estamos saliendo a nivel nacional, queridos compañeros, ya participantes, salimos a nivel nacional, tenemos participantes desde distintos lugares de Bolivia, ¿no? Ciudades capitales, provincias, ciudades intermedias, municipios, comunidades también. Salimos a nivel nacional con estos talleres de capacitación. Eh, Vamos a arrancar. Les decía, estábamos analizando lo que es la historia de Bolivia, la época republicana de la historia de Bolivia. Hemos indicado de que la época republicana se divide ya en etapas, si quieren, ¿no? Se divide en periodos, ¿ya? Periodo de consolidación de la república, es el primer periodo, ya que ya hemos visto en la anterior clase. Ahora vamos a ver el siguiente periodo que se llama caudilismo militar. ¿Ya? O gobiernos caudilistas. Aquí hay un pequeño debate, ya que hay un pequeño debate también les quiero presentar eso, por ejemplo, de acuerdo a la distribución anterior, en la diapositiva anterior, que por cierto ya lo van a encontrar en la plataforma, van a encontrar, por ejemplo, para algunos ya indica de que el caudillismo empieza el 47, ya 1847, después de la presidencia de José Vallivián, ya después ya de haberse librado la batalla de Ingavi, etcétera, etcétera. ¿No? Empieza con esa presidencia. Pero muchos, ya historiadores, dicen un ratito, ¿no? Vallivian ha sido caudillista, ¿no? Entonces, esa fecha, 1840, 1800, bueno, 1840, de repente van a encontrar diferente en los libros, todo ese detalle, ¿no? Porque eso es de acuerdo a la perspectiva de cada autor, de cada historiador también. ¿No? Por eso estamos presentando desde 1840 para poder hacer un repaso, ya puesto que ya hemos visto la anterior clase, lo que es el gobierno de Vallivian y hemos visto también lo que es la batalla de Ingavi. Ahora sí. Muy bien, entonces de acuerdo a este parámetro, 1840 hasta 1880 se conoce como el periodo de caudillismo militar. 1880 hasta después de la Guerra del Pacífico, ¿ya? No nos olvidemos que la Guerra del Pacífico se ha estallado en el 14 de febrero de 1879 y pues ha abarcado para Bolivia, ojo, más adelante en el siguiente tema, hoy día lo vamos a ver, Guerra del Pacífico, para Bolivia dura hasta el 26 de mayo de 1880, ¿no? Justamente lo que es la batalla del Alto de la Alianza, en la cual, pues,
bueno, hemos sido derrotados y por tanto Bolivia decide abandonar esta guerra, ¿no? Dejando a Perú 3 años más en este conflicto bélico, ¿no? Porque la guerra del Pacífico ha sido una conflagración bélica entre tres países, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? 1880. ¿Por qué 1880? Porque una vez que perdemos, una vez que abandonamos la guerra del Pacífico, se convoca a una convención nacional, ¿ya? Esa convención es parecida a otro nombre de una asamblea constituyente, ¿ya? La Convención Nacional. Y justamente esta convención recibe el nombre, ¿no? Lo conocen los historiadores como la Convención de los 80, ¿ya? La Convención de los 80, donde se toman muchas determinaciones de lo que iba a ser sobre el futuro de Bolivia, ¿ya? Entre ellas, por ejemplo, va a ser el fin del caudillismo y va a empezar otra etapa en la historia de Bolivia, ¿no? O al menos en la historia republicana de Bolivia. Y esa etapa justamente es el periodo conservador o gobiernos conservadores, que lo vamos a ver más adelante. Analicemos un poco entonces, pues, este periodo de lo que es el caudillismo militar. Primero, ¿por qué se denomina caudillistas? ¿Ya? ¿Por qué se denomina caudillismo militar? Caudillismo militar ya se denomina porque ya en esta época, en toda esta época, vamos a ver en su mayoría, primero presidentes militares. Desde luego, ya desde luego, en la primera época igual hemos tenido presidentes militares. Esa ha sido la característica, ¿no? No, desde luego ha sido puro presidentes militares. Ya en la primera época que se llama consolidación, que por cierto, para nuestros participantes que recién han ingresado, lo van a encontrar en la plataforma. Ya lo van a encontrar en la plataforma las diapositivas donde están los presidentes del periodo consolidación de la República, puro militares, ¿ya? Y desde luego, en esta etapa, anótense, siempre les dije, ¿no? Y para nuestros nuevos participantes ya les dije, yo a veces les voy a dar unos clics, ¿no? Les voy a dar unos tips, les voy a dar algunos datos muy interesantes que yo les sugiero, anótense en un cuadernito. Por eso siempre les dije, ¿no? Para poder participar de mis clases, tienen que estar con un cuadernito a su lado, ya anótenlo, qué sé yo, ¿no? Cosas que no debemos olvidar para no olvidar, qué sé yo, ¿no? Anótense y les voy a dar algunos datos. Por ejemplo, les estoy lanzando este dato, anótense bolígrafo y papel, ¿ya? Bolígrafo y papel. Reitero, alístese bolígrafo y papel para tomar este dato, ¿no? A ver, en este periodo de caudillismo militar, interesante, ¿no? Hasta paradójico de repente. En este periodo de caudillismo militar ingresa el primer presidente civil, ¿ya? Primer presidente civil en la historia de Bolivia, ¿no? Primer presidente civil, hasta ese momento, claro. Ahora en su mayoría son civiles, ¿no? Ahora en su mayoría son civiles nuestros presidentes, ¿no? O al menos desde el gobierno democrático, ¿ya? En la época de dictadores militares ingresaron también los militares, ¿no? Ahí en la época del nacionalismo, revolución, también ingresaron militares. No, así una lucha, ¿no? De militares y civiles, ¿no? Y hay un dato muy curioso, en su mayoría, ya de los civiles, eso anótense también, en su mayoría los presidentes civiles, ojo, en su mayoría los presidentes civiles han sido de profesión abogados, ya han sido abogados, en su mayoría, ¿no? Presidentes abogados. Ya, se han anotado el dato, ¿no? De que en esta época vamos a ver un presidente civil. Les estaba explicando, ¿por qué caudillismo militar? Porque ingresan en su mayoría militares, ya les dije, y estos militares son pues caudillos, ¿no? Estos militares son líderes, ¿no? Que se apropian de una determinada tropa, ¿ya? Que se apropian, ¿no? O sea, que les convencen, que los seducen, qué sé yo, ¿no? Que les ofertan, que les dan propuesta, ¿a objeto de qué? De usar esa tropa para poder detentar el poder, ¿no? Para poder tomar el mando, ¿no? Entonces, por eso se llama caudillismo militar, porque está basada en base a un personaje, ¿no? Y ese personaje detentaban las tropas, los seducían, los convencían, los ofertaban, ¿no? Y las tropas, bueno, muy convencidas de que va a ser su líder, ¿no? ¿Qué hacían? Pues detentaban el poder, ¿no? ¿Cómo detentaban? En su mayoría a la fuerza, ¿no? A la fuerza, ¿no? De facto. ¿No? Se derrocaban entre ellos, se han matado entre ellos, se va a producir asesinatos en esta época, ¿no? Y bueno, otro de los detalles más, en este periodo, algunos han escuchado, desde luego, ¿no? Han estudiado en el colegio, por ejemplo, han escuchado del tal Melgarejo, ¿no? De Mariano Melgarejo Valencia. Justamente en este periodo es que va a gobernar este
presidente. Bastante interesante, ¿no? Bastante interesante, aunque ha sido muy, ¿cómo les puedo decir? Muy reprochado por la historia, ¿no? O sea, le han mostrado de repente el lado oscuro de Mariano Melgarejo Valencia. Muy bien, a ver, arrancaremos y recordaremos un poquito estas cositas, porque el anterior hemos visto ya en lo que es en periodo de consolidación. A ver, después de la renuncia obligatoria de Mariscal, al Mariscal Andrés de Santa Cruz va a hacer renunciar. Ojo, esto es del anterior periodo, por si acaso, ¿ya? Y Mariscal, ya les dije, ¿no? Ha sido el presidente que más, bueno, que hasta antes de Evo Morales había sido el presidente que más tiempo había gobernado de manera consecutiva, ¿no? Consecutiva. Muy bien. Eh, Nuestro país se enmarcó en una lucha entre dos bandos políticos y militares, ¿no? Por un lado José Vallivian y por otro lado José Miguel de Velasco. Por eso, ya, por eso, si se ubican, ¿no? Ahí está ya los dos bandos que surgen, dos bandos políticos, bueno, eran militares, pero que tenían ese perfil o esa intención política de poder conducir el país. Entonces, después de Santa Cruz se debaten, dicen, ¿no? Estos dos bandos, por un lado a la cabeza de Vallivian y por otro lado a la cabeza de José Miguel de Velasco. Ahí está una muestra clara de lo que es un caudillismo, ¿no? Han liderado, han seducido las tropas y por tanto eran bloques diferentes. Este desorden fue aprovechado por el Perú. Bueno, estaban ahí peleando entre dos, para perpetrar una nueva invasión a la cabeza de su jefe militar, Agustín Gamarra, ¿no? Eso hemos visto en la anterior clase también, ¿no? Con lo que ha sido la batalla de Ingavis. Los peruanos nos han invadido y pues eh, ¿cómo se llama? Este CLB José Vallivian que tenemos ahí en la fotografía, se une, dice, ya miren, o sea, estos amigos, estos dos bandos en discordia, se unieron, dice, para defender la integridad del territorio nacional, ¿ya? Eh, un punto muy interesante les comento, y esto a veces usan los analistas políticos, ¿no? Y dicen, cuando se trata, ya, cuando se trata de defender la heredad nacional, ¿no? Cuando se trata de defender la integridad nacional, se tiene que, ¿no? Se tiene que unir fuerzas, o al menos ese tiene que ser el pensamiento boliviano, unir fuerzas y los enemigos tienen que unirse frente al enemigo grande y externo. ¿No? Y ponen ese ejemplo siempre, ¿no? Cuando dicen, tenemos un enemigo de frente, ¿no? Un país tal que nos quiere hacer y tenemos que unirnos, ¿no? Por eso a veces, muchas veces el oficialismo convoca a la oposición para algunos casos. Por ejemplo, Evo Morales, para el caso, bueno, tan lamentable caso, perdón, de lo que ha sido ¿qué se llama? El conflicto en La Haya, ya para la reivindicación marítima, etcétera, había convocado, ¿no? A los expresidentes, a los ex cancilleres, a objeto de adoptar, ¿no? Una medida que vaya en virtud de poder potenciar, ¿no? Esa demanda que estábamos planteando ante la Haya, ¿no? Entonces, eh, acá ocurre lo mismo. Estaban disputados Vallivian con Velasco, pero para poder enfrentar a ese enemigo grande peruano que había invadido a la cabeza de Gamarra, estos dos se unen, ya se unen Vallivian y Gamarra y atacan. Y miren, los resultados han sido muy satisfactorios. Como por otro tenemos la victoria en los campos de Ingavi, aquí el 18 de noviembre de 1841, que por cierto se ha cumplido hace 2 días, ¿no? Hoy es 20, ¿no? 20 estamos hoy día, sí, hace 2 días se ha cumplido no voy a decir aniversario, ¿no? Un año más de esa heroica defensa de la batalla de Inga, 18 de noviembre. Bueno, hemos vencido, ya les he hablado, lo han arrinconado a Gamarra, lo han seguido hasta Gamarra, y en señal de triunfo, ¿no? Ahí está la batalla de Ingavi, en señal de triunfo, ¿no? Vallivian ya le sigue a Gamarra, lo mata a Gamarra, llega inclusive hasta la propia capital peruana, Lima, ¿no? Y nuestro ejército se desfila, se da una vuelta y se vuelve. Ahí les he hablado también, ¿no? No sé si muy buenos, o no sé si tontos, ¿ya? O muy, no sé si muy condescendientes, porque hubiéramos aprovechado tranquilamente, ¿no? Tranquilamente, las leyes de la guerra, pues. ¿Cuáles son las leyes de la guerra? ¿No? La ley de la guerra es que el perdedor se somete al vencedor, ¿no? La ley de la guerra es, por ejemplo, había ese principio del derecho romano, anótense para los que no tienen anotado, ¿ya? Había ese principio del derecho romano que se llama el uti possidetis factum, ¿no? Anótense, uti possidetis factum, ¿ya? Uti, primero una palabra, uti, possidetis factum.
¿no? ¿Qué significa este uti possidetis factum? Significa de que puedes poseer terreno por la fuerza, ¿no? Puedes apropiarte de terreno por la fuerza. O sea, tú ganas una guerra, invades un territorio, lo sometes al otro ejército adverso, ¿no? Por tanto, ¿cuál es la ley de la guerra? Pues te gané, ¿no? Te gané y por tanto impongo la ley del vencedor, ¿no? Impongo la ley del vencedor. Eso es lo que aplicó, ¿no? Chile con nosotros, ¿ya? En esa injusta guerra que lo vamos a analizar más adelante, de lo que es la guerra del Pacífico, y en el Tratado de 1904, ¿no? Establece eso, y en las demás quejas que hemos hecho nosotros también establece Chile eso. Dice, ¿no? Así como Alemania se aprovechó de alzarse y Lorena, así, o sea, hemos aplicado la ley del vencedor, ¿no? El uti possidetis factum. Yo me puedo apropiar del terreno porque te he ganado. Si lo mismo hubiéramos podido aplicar ya frente a los peruanos, pero ya les dije, no sé si muy buenos, no sé si no sabíamos, ¿no? O hemos perdonado esta situación, pero era un excelente momento, ¿no? Ahí vemos una imagen de, perdón, de lo que ha sido, ¿no? La batalla de Ingavi. Ahora sí, después de varios años de combate, bueno, ya tenemos, ya, a Bolivia ya hemos visto, ¿no? Creación del departamento, creación del departamento de Beni, 18 de noviembre de 1845, les comento, ¿ya? 1845 se crea, ¿no? El departamento de Beni. No nos olvidemos que Bolivia se crea solo con 5 departamentos, 5 provincias se denomina, ¿no? Y hace poco también estaba aniversario de Beni. Si tenemos ahí algunos seguidores de Beni, pues un saludo muy cordial. También hemos visto durante el gobierno de Vallivian que se crea y se estrena, ¿no? El himno nacional de Bolivia. No, ahora ya se llama himno del Estado Plurinacional, ¿no? Esa vez himno nacional de Bolivia. En un principio hemos dicho como canción patriótica, ese era el nombre correcto, ¿ya? Canción patriótica, que se ha estrenado en 18 de noviembre de 1845 en homenaje a esa gloriosa batalla de Ingavi, ¿no? 4 años ya había pasado esa batalla de Ingavi, entonces un 18 de noviembre deciden estrenar la canción patriótica, inicialmente al mediodía en Plaza Murillo y posteriormente en lo que va a ser el Teatro Municipal, ¿no? De la ciudad de La Paz. Bueno, después de, ¿dónde estamos? Después de Bolivian, donde tenemos, después de Bolivian, ya vinieron una serie de interinatos, ya una serie de interinatos, bueno, no interinatos, sino pequeñas presidencias, ¿no? Por un lado estaba Eusebio Vilarte Molet, ya, que ha gobernado desde el 23 de diciembre de 1847, justamente cuando deja Bolivian, ya, y gobierna hasta 2 de enero de 1848. O sea, pocos días, ¿no? Si se dan cuenta, es un interinato corto, ¿ya? ¿De cuántos días? 23 de diciembre, diciembre tiene 31, ahí tenemos 8 días, 2 de enero, 9 días, ¿no? O sea, Vilarte Mole, 9 días. Pero alguien dirá, tan cortito, debe ser el presidente que más pocos días ha gobernado Bolivia. No, ya hemos dicho, ¿no? ¿Quién es el presidente que pocos días gobernó Bolivia? Es Pedro Blanco Soto, ¿verdad? Pedro Blanco Soto es, por si acaso, el presidente o la presidencia más corta. Ya aquellos compañeros que no estaban en nuestras anteriores clases, la presidencia más corta es Pedro Blanco Soto, ¿ya? 6 días de gobierno. Luego hay un interinato, también lo diremos así, ya un pequeño interinato, José Miguel de Velasco Franco, que ya estaba gobernando en su cuarta presidencia, ¿ya? Que gobernó desde el 18 de enero de 1848 al 6 de diciembre de 1848, ¿no? Pequeños gobiernos de mucha intermitencia, ¿no? De mucha, ¿cómo se puede? De mucha inestabilidad, ¿no? De mucha inestabilidad. Ya. Por cierto, José Miguel de Velasco Franco, para los que no estaban anterior clase, les dije, ¿no? En toda la historia de Bolivia hubo 2 presidentes que han gobernado en 4 oportunidades, pero 4 oportunidades de manera discontinua, ¿no? 2 presidentes que han gobernado en 4 oportunidades. Uno ha sido militar y el otro ha sido civil. El militar justamente es este señor, José Miguel de Velasco Franco, ¿no? Que les acabo de mencionar.
Y el civil es Víctor Ángel Paz Estenssoro, que ha gobernado en 4 oportunidades Bolivia de manera discontinua, ¿no? Discontinua, ¿ya? Bueno, después de Franco ya se hace cargo, ya la presidencia de este señor que vemos en pantallas, ¿ya? Manuel Isidoro Belso Humérez, ahí está, creo que hay un pequeño error, a ver dónde está. Manuel Isidoro, dice, ¿no ve? Manuel Isidoro, pero es Manuel Isidoro, ¿ya? Manuel Isidoro Belso Humérez, más conocido, por eso lo he puesto entre paréntesis, como el Tata Belso, ¿ya? Más conocido como el Tata Belso. Este Tata Belso, ¿no? ¿Por qué le decían Tata? Porque apoyaba ya a las clases desposeídas, ¿no? Se alineaba más, ¿ya? Con las clases desposeídas. Y prácticamente también eso le va a costar el cargo, ¿no? Ahí está, tenemos, a ver, veamos, su mandato sufrió constantes actos subversivos. ¿Qué significa eso? Que, constante, ¿no? Le querían tumbar a Belso, pese a que Belso ha gobernado buen tiempo, desde el 48 al 55. A ver, del 6 de diciembre de 1848 hasta el 15 de agosto de 1855, 7 años aproximadamente, ha gobernado Manuel Isidoro Belso, ¿no? Manuel Isidoro Belso. A ver, su mandato sufrió constantes. Era hostil a la aristocracia chuquisaqueña. No, o sea, declaraba, ¿no? Un rechazo, digamos, ¿no? A esa aristocracia chuquisaqueña. No nos olvidemos, no sabemos muy bien que, de acuerdo a la historia, ya, por ejemplo, si bien Potosí era el centro económico en Bolivia, lo estoy hablando en la época de la colonia, pero sin embargo, por lo frío, que es el territorio potosino, ¿no? Los españoles no radicaban, ¿no? Si bien eran propietarios de las minas ahí, no radicaban, ¿no? Si no se han ido a buscar la ciudad de Charcas, porque era un vallecito muy bonito, etcétera. Por tanto, ahí se ha generado algún círculo de, lo llamaremos así, descendientes españoles, ¿no? Por tanto, existía una aristocracia ya que había ahí, ¿no? Entonces, por tanto, al ser Belsu, ya apoyador de lo que es los sectores desposeídos, la clase baja, etcétera, ¿no? Se declaraba hostil, ¿no? En contra. Se proclamó defensor de los desposeídos, ¿no? Lo que les decía. Se abolió la esclavitud y el ponyaje a la que fue sometida la comunidad afrodescendiente, ¿no? Ha quedado abolida esta esclavitud de lo que son los afrodescendientes, ¿ya? Organizó el censo de 1854. Si no me equivoco, este es el cuarto censo ya. El tercero se ha llevado con no sé si es con Valdiviano o Santa Cruz, ¿ya? Su gestión estuvo en medio de una turbulenta inestabilidad administrativa, lo que les decía, ¿no? Es que había conflictos, es que cada líder a veces detentaba el poder y quería pues tumbar, quería llegar. Convocó a elecciones y ganó su yerno, ¿no? Jorge Córdoba, ¿ya? Su yerno, ¿no? Ganó en las elecciones y por tanto le dio. Esta frase, por ejemplo, mire, esta frase de Belso, todo hombre nace libre en Bolivia, dice. Todo hombre recupera su libertad al pisar su territorio. La esclavitud no existe ni puede existir en él, ¿no? Su frase ya de Manuel Isidoro Belso. A ver, ¿qué más tenemos de Belso? Ya, a ver, de Belso, porque de Belso es interesante, porque Belso nos va a dejar muchas cosas. Durante su presidencia, en 1851, eso pueden anotarse si gustan, porque suele ingresar, porque es historia nacional, ¿no? Ya, fíjense. Durante su presidencia, 1851, ¿ya? Se ¿ya? Si quieren, a ver cómo les explico esta parte. Se modifica, ¿ya? Se modifica la bandera. Se modifica por segunda vez la bandera, ¿ya? No sé si me entienden. Se modifica por segunda vez la bandera, pero se implementa la tercera bandera. A ver, explíquese, doctor, ¿cómo es esto? A ver, cuando se crea la primera bandera, ¿ya? ¿Esto se puede considerar a esta creación como modificación? No. ¿Por qué? Porque no había bandera. Por tanto, se crea la primera bandera. Ahí está la primera. Ahora, cuando se crea la segunda bandera, o sea, se está creando la segunda bandera, pero esta primera sufre una modificación, porque ya había una primera. Por tanto, esta transición sería la primera modificación. ¿Se ubican? O sea, la segunda bandera sería producto de la primera modificación. ¿Ya? Ahora, cuando se implementa la tercera bandera, esta sería producto de una segunda
modificación, porque ya había una segunda bandera. Por tanto, esta segunda bandera ha sido modificada, ¿no? Entonces, había una primera modificación y esta sería una segunda modificación, pero esta es la implementación de la tercera bandera. ¿Por qué digo importante? Porque justamente año 1851, con Tata Belsu, ¿ya? Se implementa la actual bandera, el rojo, amarillo y verde. ¿Qué les parece? Anótense, ya anótense. Por tanto, esta bandera que tenemos en la actualidad, ya esta bandera, el rojo, amarillo, verde, es producto de esa implementación durante el gobierno de Belsu, de 1851. Y no solo ya de la bandera, sino también se implementa, se modifica el escudo. Y se modifica por tercera vez igual, perdón, por segunda vez igual, porque se implementa por tercera vez el escudo. El escudo ya parecido a la actualidad, de hecho, casi la actualidad, ¿ya? Por no decir lo que es en la actualidad, porque ha sufrido modificaciones del 2004, les comento, ¿ya? El escudo ha sufrido modificaciones del 2004 durante la presidencia de Mesa, ¿ya? Donde se ha reemplazado el árbol del trigo y del pan, se ha reemplazado lo que es la Casa de la Moneda por la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, ¿no ve? Y entre otras y algunas modificaciones, ¿no? El 2004 se modifica, pero este escudo, ya tercer escudo de Bolivia, producto de la segunda modificación, se implementa ya parecido a lo que tenemos el escudo actual, ¿no? Ya pone en vigencia. Además, se, se implementa ya la transición, o sea, se va oficializando poco a poco la entonación ya del himno, ya no como canción patriótica, sino ya como himno de Bolivia, ¿no? Himno nacional. Esta bandera y este escudo ya va a ser oficializado, ya el uso del símbolo patrio, ya va a ser oficializado el 88, ¿ya? Muchos a veces confunden de que el 88, 1888, hubo modificación de la bandera y el escudo. No, lo que hubo el 88 ha sido una reglamentación de su uso y, bueno, más reglamentación, ¿no? Pero no hubo una modificación. Y desde luego, mire, desde el 51 tenemos la bandera rojo, amarillo y verde. Alguien dirá, pero a ver, un recuerdito, pues, doctor, ¿cómo ha sido la historia de la bandera? ¿No? La primera bandera, 17 de agosto de 1825, dicho, ¿no? La modificación se da el 26 con Sucre, ¿no? El 25, la implementación de la bandera con Simón Bolívar, ¿no? Bandera y escudo. La modificación de bandera y escudo, el 26 con Antonio José de Sucre. Y la otra modificación con Belso, ¿no? El 51, ¿ya? Eso ténganlo presente porque es importante. Miren, decíamos hace ratos, convocó a elecciones ya Isidoro Belsu, ¿no? Y en estas elecciones gana su yerno, ya Jorge Córdoba, ¿no? Eso lo lleva un apellido, les comento, ya entenderán por qué, ¿ya? Este Jorge Córdoba gobierna desde el 15 de agosto de 1855 al 9 de septiembre de 1857, ¿no? Gobierna 2 años. Se darán cuenta, ya queridos participantes, de que no hay una constante, ¿no? En el tiempo, ¿no? No es porque no estaba marcado en las constituciones de esa época, que por cierto vamos a tener un análisis de constituciones, no es que no estaba marcado, sino que había constante inestabilidad, ¿no? Hemos dicho, inestabilidad. Uno le truncaba a otro, le tumbaba al otro, ¿no? Etcétera, etcétera. Ya, vámonos al otro. Ya, termina el gobierno de Córdoba, ingresa José María Linares Lizarazu. Y justamente, ya, José María Linares Lizarazu ha sido el primer presidente civil, ya anótense, primer presidente civil, ¿no? En gobernar, ya, en gobernar Bolivia, ¿no? José María Linares Lizarazu, ¿dónde está? Ahora sí, José María Linares Lizarazu, ¿no? Ha sido el primer presidente civil en manejar, ¿ya? Único presidente civil en el periodo de caudillista, ¿no? Ya, vamos. Gobernó, gobernó Linares Lizarazu desde el 9 de septiembre del 57 al 14 de enero de 1860. Luego ingresa José María Achavaliente, ya militar, José María Achavaliente, ¿no? Gobierna desde el 14 de enero de 1861 al 28 de diciembre de 1864.
ya, 28 de diciembre del 64. Y aquí se produce una trifulca, ya, aquí se produce una trifulca, ¿no? En lo que es el 28 de diciembre, ¿no? Donde ya intenta Belsu tomar el poder, ya intenta tomar Belsu el poder, ya, y se produce ahí un golpe de Estado, ¿no? Donde este propio Mariano Melgarejo Valencia ingresa al Palacio de Gobierno, ¿no? Y asesina a Belsu, ¿no? Asesina a Belsu justamente el 28 de diciembre. Y bueno, no creyeron esta situación, pensaron que era broma, porque justamente el 28 de diciembre es el Día de los Inocentes, ¿no? Eh, Belsu, pero cuando caramba agarra la cabeza y dice, no, Belsu ha muerto, ¿quién manda ahora? ¿No? Y la gente, ¿no? Empezaban a hacer, o sea, había un periodo de caudillistas. Mariano Melgarejo ingresa ya la presidencia el 28 de diciembre del 64 y gobierna hasta el 15 de enero del 71, ¿no? 6 años. Un presidente muy controvertido, ya, un presidente muy controvertido, ya les dije, este presidente era tarateño, ¿no? Pues algo muy cordial para los que son cochabambinos, y para esa bonita región que es Tarata. Lindo lugar, la verdad, visitado bueno, esta gestión lo hemos visitado, ¿no? El plato típico ahí es el trigo, ¿no? Y también los choricitos, ¿no? Los choricitos. Ya, bueno, miren, a ver, algunas curiosidades les voy a contar sobre Melgarejo, algunas curiosidades, a ver. La vida o la mola. Dice, Melgarejo ya estaría anoticiado de que había una sublevación en La Paz, ¿ya? Y Melgarejo no tenía en qué transportarse, ya no tenía caballos. Agarra a un padre, dice, ya agarra a un padre y al padre lo encañona, ¿ya? Y le dice, padre, ¿la vida o la muerte? Ya el padre, no, ¿qué pasa? Pues hijo, ¿no? ¿Qué me diciendo esto? No, padre, no estoy bromeando, ¿la vida o la muerte? Oye, no, no, agárrate mi mula, ¿no? Lo perdonó la vida al padre. Y agarró esa mula y se vino, ¿no? A la casa, ¿no? Las ocurrencias. Otra de las ocurrencias deben recordar lo que son la camisa y los riflazos, ¿no? Camisa y los riflazos. Otra ocurrencia también, ¿cómo se llama esto? Hay un nombrecito, ¿no? Para estas cositas, ¿ya? Y no son ocurrencias, ay, se me fue ahorita. Otra de dice, el que sabe leer, lee nomás de cualquier lado, diciendo, ¿eh? ¿Ya? El que sabe leer, lee nomás de cualquier lado. Hay un libro, ya, Dichos y Hechos de Mariano Melgarejo, si no me equivoco, es ya donde cuentan, ¿no? Hartas cosas que hizo pues Melgarejo, ¿no? Muchas cosas que hizo Melgarejo, ¿ya? Bueno, a Melgarejo se le atribuye, por ejemplo, la pérdida de gran extensión territorial, ¿no? Gran extensión territorial. Por ejemplo, lo que es el tratado, ya el tratado, ay, se me fue ahorita, ya el tratado que había firmado, ¿no? Que firmó con Chile, también el tratado con Brasil, ya de lo que es el territorio de la Acre, y también el tratado de lo que es Mato Grosso, ¿no? En la cual se ha perdido buena extensión territorial, ¿no? Buena extensión territorial, ¿no? Entonces, se le atribuye varias cosas negativas a Melgarejo, pero dice enérgico el tipo, ¿no? Porque había ascendido ya de este soldado raso, se caracterizaba, eh, ¿cómo se llama? Se caracterizaba por ser muy aguerrido, ya muy aguerrido. eh, Inclusive no se sabía, dice su padre, ¿no? Su padre era de apellido Valencia, ha decidido llevar su apellido, el apellido de su padre como un segundo apellido, ¿no? Y adopta el apellido de su madre, porque su mamá era de apellido Melgarejo, y no ha llevado, lo correcto debía ser Mariano Valencia Melgarejo, ¿no? Pero él dice, no, a mí no me identifica, por tanto Mariano Melgarejo, ¿no? Y Valencia lo incorpora como su otro apellido. Ya. Luego tenemos la presidencia de Agustín Morales Hernández del 15 de enero de 1871 al 27 de noviembre de 1872. Ahí podemos ver también, bueno, un corto mandato, ya, un corto mandato en lo que va a ser esta presidencia de Agustín Morales Hernández, un presidente igual, ¿no? Perdón, militar, ¿no? Luego ingresa Tomás Frías Ametller, ya, Tomás Frías Ametller, ya sí un civil, ¿no? Un civil, ¿dónde está Frías? Un civil, ¿dónde está? Eh, Tomás Frías Ametller, ¿no? Potosino, abogado, familia aristocrática,
¿no? Ha desempeñado varios cargos, ¿no? En lo que es el ámbito político, ¿no? Perdón, Tomás Frías Ametller. Ha gobernado en dos oportunidades, y la primera presidencia, sí, del 28 de noviembre de 1872 al 9 de mayo de 1873, ¿ya? Eh, en esta presidencia, ya en esta primera presidencia, hubo conflictos, ¿no? Hubo conflictos políticos, ¿no? Y ahí se produce el primer incendio al Palacio de Gobierno, o al menos al que ahora es el Palacio de Gobierno. Ya se produce, lo han incendiado, ¿no? Se produce el incendio al Palacio de Gobierno actual en la Plaza Murillo. De ahí no, recibe el nombre de lo que es Palacio Quemado. ¿Alguna vez hayan escuchado, queridos participantes, ¿no? De que, ¿por qué lo llamarán Palacio Quemado? Aquí estamos en Palacio Quemado, el kilómetro cero, ¿no? Varios nombres lo colocan en lo que es la Plaza Murillo, ¿ya? Donde está el palacio, el antiguo palacio. Bueno, detrás, de, detrás del antiguo palacio está ahí lo que ahora se llama la Casa Grande del Pueblo, ¿no? Pero ahí, ¿no? Ha sido incendiado durante su primera presidencia del Tomás Frías Albert. Luego ingresa Adolfo Vallivian Coll del 73 al 31 de enero del 74. Adolfo Vallivian Coll ha sido, bueno, es el presidente, bueno, hijo del presidente Adolfo Vallivian. Curiosidades de la historia, ya, curiosidades de la historia, parecida a lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Actualmente en la realidad nacional, ya, tenemos un presidente, o sea, Rodrigo Paz Pereira, tenemos un presidente que ha sido, pues, bueno, que es en todo caso hijo de un expresidente, ¿no? Jaime Paz Zamora, que ha gobernado el año 89, 6 de agosto del 89, al 6 de agosto del año 1993, ¿no? Paz Zamora, justamente él es el hijo ya de Jaime Paz, nuestro actual presidente. Parecido ya ocurrió, ¿no? Porque Adolfo Vallivian Coll fue hijo del expresidente José Vallivian, justamente del vencedor de Ingavi, ¿no? José Vallivian Segurola, ¿ya? Se había casado con esta señora inglesa, Mercedes Cole, de Inglaterra, Mercedes Cole, producto de esta relación marital, ya ha procreado pues a este hijo, ¿no? Adolfo Vallivian Cole, que después sería presidente de la República de Bolivia. Luego, después del término de mandato de Vallivian, ya ingresa nuevamente Tomás Frías. Ya les decía hace ratos que Tomás Frías condujo el país en dos oportunidades, ¿no? Y se produciría la segunda presidencia de Tomás Frías, ¿no? Que se registra del 31 de enero del 74 al 4 de mayo del 76, ¿no? Igual una inestabilidad bastante interesante, ¿ya? Luego tenemos la presidencia de Hilarión Daza Grosels. En algunos libros van a encontrar Groselle, ya Groselle, pero el correcto apellido es Grosels, ¿no? De acuerdo a las investigaciones que se ha hecho, Grosels, Hilarión Daza Grosels. Justamente un personaje igual, muy controversial, porque muchos lo atribuían, ¿no? En la pérdida del litoral a él, porque estaba festejando, estaba en el carnaval, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero sin embargo, a estas alturas y a la luz de los nuevos descubrimientos, ya sabemos que, bueno, las cosas no han sido así. Más al contrario, Daza no es tan malo de la película, ¿no? A Daza le han armado un complot bastante interesante, ya que vamos a analizar en el siguiente tema, bastante interesante, lo cual lo hicieron quedar mal, pues, y lo han logrado, ¿no? Porque después de que termina su mandato, después de obligar a la renuncia a Daza, porque lo obligan a renunciar ya el 28 de diciembre del 79, Daza ha tenido que pues exiliarse, ¿no? Si no me equivoco, a Francia se exilió, ¿no? Ha sido exiliado, y llega por 1900, si no me equivoco, sí, 1900, regresa a Daza, ya reuniendo una documentación para desenmascarar, ¿no? Para desenmascarar a los verdaderos culpables, ¿no? A los verdaderos políticos culpables, militares y políticos que están involucrados en esto, quienes inclusive pues han jugado como una especie de traición a la patria para perder lo que es el litoral, ¿no? La guerra del Pacífico. Y Daza vino con esa documentación y miren, lo mataron acá en en el departamento de La Paz, en la ciudad del Alto, en la localidad, bueno, localidad en ese entonces, ahora es una zona, el Quenco, ¿ya? Lo mataron ahí y actualmente, bueno,
ha parecido, no se ha esclarecido, ¿no? Y justamente actualmente forma parte de esos crímenes políticos no esclarecidos, ¿no? O sea, lo han asesinado, pero han hecho aparentar de que ha sido una muerte accidental, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo mataron. ¿Ya? Y Darío Daza manejó del 4 de mayo del 76 hasta el 28 de diciembre del 79. Justamente Daza, ya con Daza iniciamos la guerra del Pacífico, por si acaso, ¿ya? Con Daza iniciamos la guerra del Pacífico. Suelen cada vez preguntar, ¿no? La guerra del Pacífico se ha desarrollado durante la presidencia de, bueno, son dos presidentes. Por un lado estamos Daza, porque Daza renuncia, o al menos lo obliga a renunciar, el 28 de diciembre de 1879, en plena guerra del Pacífico, porque se le atribuía a Daza la pérdida, ¿no? Porque hemos empezado el 14 de febrero y han empezado a rinconarnos, pues, ¿no? 23 de mayo, defensa de Calama, vamos a tener ya en el mes de noviembre con lo que va a ser ya el desembarco fatal de Pisagua, el 7 de noviembre, en el mes de noviembre vamos a tener lo que es la batalla de Tarapacá, la desastrosa batalla, la batalla de San Francisco, todos, ¿no? Una campaña bélica de repente hasta desastrosa, se podría decir, ¿no? Hasta desastrosa. Por tanto, le atribuyen a darse esa situación y pues le obligan a renunciar. Y con eso ya estaría terminando este periodo de caudillismo militar, porque más adelantito, diciembre de 1880, no se olviden ya, estamos a unos días, ya, más adelantito se va a convocar a la Convención del 80, es donde ya van a tomar determinaciones distintas, ¿no? Y ahí es donde va a girarse un giro de por lo menos 90 grados, digo yo, ya, sí, 90 grados, no 180, 90 grados, va a redireccionarse el movimiento, bueno, el direccionamiento político de ese entonces, ¿no? Entonces, ese tema va a ser analizado en la siguiente diapositiva, en la siguiente clase, ¿no? Que lo vamos a tener más aquí. Miren, hagamos un break, ya cansa siempre un poco, ya les dije, ¿no? Los niveles de atención, percepción, memoria, no es tan fuerte, cansa un poquito, nos daremos unos 5 minutitos de break, 5 minutos de descanso, enseguida vamos a analizar lo que va a ser la Guerra del Pacífico, ¿de acuerdo? Ahora sí.
En silencio. No, claro, el próximo, no, mira. Ah, yo está muy abierto, ves, y el aceite, bueno, el aceite de gasolina, y botea por ahí por abajo, ¿no? Ujú. Está por todos lados. Ah, ya. ¿Cómo me va a hacer? Está ido igual, está ido igual. Échale aceite. A mucho, pero en sí no sonaba ya así. ¿El aceite? No te aceite de comer papa. No da. Ya, Pregúntame. muy bien. Retornamos En cocina. entonces, queridos participantes. Por favor, Genio. Creo que tienen no ha venido encendido. Fati. Lady, por favor, apaguemos el micrófono. ¿Lo tienes encendido el micrófono? Ya, por favor, y también rogarles a todos los compañeros tengan siempre cuidado ya, a efectos de que sus micrófonos no estén encendidos. Por favor, Lady, sigue encendido su micrófono. Ya, recalcamos, Lady, está encendido su micrófono y nos estamos enterando de lo que está hablando. Ya, ahora sí creo que ya está. No, ya está. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Hemos llegado ya a 1880, imagínense, ¿no? 1880 termina lo que es el caudillismo militar. Ahora voy a compartir, ya voy a compartir este material. Vamos a ver ahora, vamos a analizar lo que es la Guerra del Pacífico. Vamos a analizar lo que es la Guerra del Pacífico. Ya es la primera, suele entrar preguntas de exámenes, comento. Ya, Lady Laura, el mío está silenciado, dice. Otra Lady, creo que no es Lady Laura, ¿ya? Pero ya lo ha silenciado. Muchas gracias. ¿Ya? Muchas gracias. Em, a ver, vamos a analizar. Bastante interesante y suele entrar, ¿no? Preguntas a veces y hasta puede servir el conocimiento hasta. A ver. La Guerra del Pacífico ha sido la primera conflagración bélica internacional que ha atravesado Bolivia. ¿Ya? Primera conflagración como tal, ¿no? Como una guerra. No nos olvidemos que la batalla de Ingavi ha sido una conflagración bélica, alguien dirá, ¿no? Pero sí, ya nos habíamos encontrado con Perú. Sí, pero ha sido solo una batalla, ¿no? No nos olvidemos que la guerra no se puede, no es sinónimo de batalla, ¿ya? La batalla es un episodio que se va a registrar en un día, en unas horas, ¿ya? En cambio, la guerra es ese conjunto de batallas sistemáticas, ese conjunto de ataques sistemáticos en un determinado tiempo, ¿no? Por eso se llama guerra. Por eso hay el dicho, ¿no ven? He perdido esta batalla, pero no la guerra. ¿Sí no ven? He perdido esta batalla, pero no la guerra. Entonces, porque la guerra continúa, ¿no? La guerra es de largo aliento, ¿no? Entonces, la guerra del Pacífico es esa. La guerra del Pacífico es la primera conflagración bélica en la que hemos tenido nosotros, se ha enfrentado a Bolivia, la primera en la historia boliviana. Ah, anótense en su cuaderno de apuntes. En toda la historia boliviana, Bolivia ha protagonizado tres conflictos bélicos internacionales, ¿ya? Tres conflictos bélicos internacionales. ¿No? Tres conflagraciones bélicas. No le llamaré conflicto, conflagración. Tres guerras internacionales, si quiere. ¿No? Por un lado tenemos la Guerra del Pacífico de 1879, tenemos la Guerra del Acre de 1900 y la Guerra del Chaco de 1932, ¿no? Son las tres guerras internacionales que se ha enfrentado Bolivia. A ver, ¿qué fue la Guerra del Pacífico? Dice. La Guerra del Pacífico, también llamada la Guerra del Salitre, sí, ya, y el guano, porque justamente el salitre y el guano, ha sido pues uno de los motivos, ¿no? Uno de los motivos por la que nos hemos enfrentado con Chile, ¿no? Nos hemos enfrentado con Chile. ¿Dónde está? Ya. El conflicto armado ocurrió durante los años 1879 y 1884. Ojo, ya, ojo.
Y anótense si es posible. 1873, miren, entre tres países, Chile, Perú y Bolivia, ¿ya? Perú y Bolivia aliados, me olvidaba hace ratos, el 73, durante el gobierno de Frías, hemos firmado un tratado secreto, ya, pero ni tan secreto, alguien ha filtrado, ¿no? Porque Chile se había enterado de ese tratado. Hemos firmado un tratado secreto indicando de que Perú ya sospechaba, ¿no? Bolivia de repente también, ¿no? Ya sospechaba, ¿no? Ya sospechaba. De hecho, por ejemplo, Adolfo Vallivian Col ya había presentado al Congreso para la compra de un buque de guerra. Ya había presentado la propuesta para hacer la compra de un buque de guerra. Pero el Congreso lo ha rechazado, ¿no? ¿Y por qué Adolfo Vallivian ha propuesto esto? Porque ya se avisoraba, ¿no? Ya un conflicto en puertas, ya se avisoraba, ¿no? Entonces también ya se avisoraba que Chile eventualmente iba a atacar a Perú o de repente a Bolivia. Por tanto, estos dos países han firmado un acuerdo secreto, un tratado secreto ya de colaboración mutua de 1873. Perú y Bolivia aliados, ya les dije, en cambio Chile solito, ¿no? Chile solito. Esta guerra se llevó en el Océano Pacífico, por eso se lo denominó la guerra del Pacífico, también en el desierto de Atacama en Chile y en los valles serraníes del Perú, ¿no? La guerra estalló con la invasión al puerto de Antofagasta por los chilenos, ¿no? No nos olvidemos que, ya les dije, anótense también esto, ya anótense, eh, ¿con qué acto bélico, ¿no? O con qué acción inicia la Guerra del Pacífico? Inicia con lo que va a ser la invasión al puerto de Antofagasta por los chilenos, ¿ya? Invasión al puerto de Antofagasta por los chilenos. ¿Cuándo ocurre esto? El 14 de febrero de 1879, anótense. Repito, 14 de febrero de 1879, invasión al puerto de Antofagasta por parte de los chilenos, ¿no? El coronel Emilio Sotomayor, al mando, ¿no? De varios buques que estaban blindados ahí, Blanco Encalada, Esmeralda, Cochrane, si no me equivoco, ya se han apostado, dice, ya días antes al puerto de Antofagasta y justamente la mañana del 14 inician lo que va a ser la invasión, ¿ya? Con eso se inicia. Ya, causas de la guerra. Causas de la guerra. Las principales causas de la guerra fueron la delimitación fronteriza defectuosa. ¿Qué significa eso? De que no había, ¿no? No había así una delimitación bien precisa, ¿no? Bien precisa. Pero de acuerdo a estudios, ya fundamentalmente Carlos Mesa, ya, y también está en el libro del mar, si ustedes pueden repasar el libro del mar, ya, está documentada, ¿no? Está documentada, indicando de que sí, nosotros ya éramos pues dueños, ¿no? Ya teníamos presencia, ya tanto física, tanto a través de nuestros pueblos, en los territorios del litoral, ya nosotros hemos tenido, de hecho, ¿no? De hecho, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos tenido durante ¿cómo se llama esto? Durante la Real Audiencia de Charcas, la Intendencia de Potosí ya abarcaba, ¿no? Hasta lo que es el paralelo 24, 25, ¿no? Sobre la costa del Pacífico. Por tanto, teníamos presencia ahí. Por ejemplo, hay un mapa del año 1862, ese mapa está en Estados Unidos, igual donde consagra, ¿no? Donde dice que Bolivia ya tenía acceso al mar. Nosotros teníamos acceso al mar, el litoral era plenamente nuestro. ¿Ya? Y encima, ¿no? Hay datos de que hemos avanzado tihuanacotas, que los tihuanacotas, que en su fase imperial, ya, los tihuanacotas en su fase imperial, ahí está, a ver, una pregunta, Mariana Castro dice, una pregunta, ¿cuáles eran los aliados? ¿Podría repetir? Claro, por supuesto, ¿no? Por supuesto, los aliados eran pues Perú y Bolivia, ¿ya? Perú y Bolivia eran los aliados, nosotros éramos los aliados, ¿ya? Y Chile solito, ya, Chile solito, nosotros, Perú y Bolivia aliados en función del tratado de 1873, el tratado secreto, no hemos salido. Nosotros aliados, por eso la guerra del Pacífico no es solo entre dos, sino es entre tres, no es un conflicto bélico que involucra a Chile y a Perú y Bolivia en calidad de aliados. Listo, a ver. ¿Dónde estábamos? ¿De qué estábamos hablando? Estábamos hablando de que ya había asentamientos, ¿no? Durante la etapa, el imperio Tihuanacota, en su fase imperial, en su fase expansiva, ya había llegado, ¿no? A poblar lo que son el valle de Azapa, allá el paralelo 25-26, ¿no? Ya había poblado, ¿no? Y más aún donde los incas igual han llegado, ¿no? Sabemos que los incas han manejado bajo esa
bajo esa organización política del Tahuantinsuyo, ¿no? Y lo que nos correspondía a nosotros del Collasuyo ya había tenido, ¿no? Dominio, ya había tenido, ¿cómo se llama esto? Posesión sobre esos territorios, sobre las costas chilenas, ¿no? Que luego en otra hora se llamaría litoral, ¿ya? Bueno, va con una delimitación defectuosa, pero sí, de parte nuestra, ya teníamos presencia en estos territorios. La explotación de las riquezas, yo creo que esto ha sido la causa más, ¿no?, fundamental, la explotación de las riquezas, porque se empiezan a descubrir, ¿no? Se empiezan a descubrir, ya a partir de 1942, 43, 45, se empiezan a descubrir, ¿ya? Lo que son las riquezas de salitre, ¿no? Y también cobre, ya lo que va a ser Chuquicamata, empiezan a descubrir, y ahí a partir de ahí, ¿no? Chile empieza a cuestionar, ¿ya? Empieza a cuestionar la posesión o el dominio territorial sobre estos territorios, ¿no? Por tanto, las riquezas han sido pues bastante decisivas, ¿no? Entonces, y más aún todavía cuando ya el guano y el salitre ya se convierten, ¿no? En materiales, son recursos naturales ya de uso cotidiano y por tanto pues, estratégicos y elevados en el precio, ¿no? Entonces eso despierta la ambición chilena para poder expandir su territorio, ¿no? El tratado erróneo, a ratos les decía esto, el famoso tratado de medianería, les dije, ¿no ve? En Melgarejo de que se había firmado un tratado justamente de esto, se me fue ese dato, se me puso, el famoso tratado de medianería, ¿ya? El tratado de medianería firmado el 66 por Melgarejo, ¿no? A ver, en resumen, ¿qué decía este tratado? Bien interesantes, ¿no? A ver, paralelo 21, paralelo 26, ¿ya? Chile dice, pues un ratito, a ver, ustedes hasta el paralelo 23 ya son dueños, no hay problema, dice. Yo también soy dueño hasta el paralelo 25, si hay así ingresa al litoral. El problema es entre el 23 y el 25, ahí es el conflicto, dice. Por tanto, decidamos, firmamos, dice Chile, entre el paralelo 25 y el paralelo 20, perdón, 23-25, las riquezas explotadas van a ser pues compartidas, ya van a ser compartidas. O sea, van a ser a mitad, ahí viene pues, mitad, ¿no? Medianería, miti, 50-50, ¿no? Chicat, como dice la morenada, ¿no? Vamos a repartirnos mitad, ¿ya? Pero imagínense, ¿no? Estábamos firmando un tratado de medianería sobre nuestras riquezas, ¿ya? O sea, en nuestro territorio, chicat, es como decir, se invaden a tu casa, te dicen un ratito, a ver, tienes 5 cuartos, ya este 3 cuartos es tuyo, este 1 cuarto es mío, ya este está, aquí hay la disputa en estos 2 cuartos, ya de aquí alquiler vamos a cobrar chicat, o el vecino, ¿no? Es así, parecido, ¿no? Que firman el 66. Pero eso también, ¿no? Ha sido un poquito cuestionada, no un poquito, ha sido cuestionada, ¿no? El gobierno de Melgarejo, ¿no? Cuestionado. Ya, ¿dónde estamos? ¿Qué más? El pacto de alianza entre Bolivia y Perú. Ahí les decía, ¿no? El tratado secreto, ya que ha sido descubierto por Chile, y dice, Chile se enoja, pues dice, ay, condenados, no habían querido ganarme, ¿no? Ahora sí van a ver algo más o menos así, ¿no? Sí, que garantizaba la integridad de los territorios y su apoyo ante amenazas militares, ¿no? Entre ambos países. En febrero de 2017, Bolivia había establecido impuestos a las empresas chilenas. Les comento que el 78, ya para sumar la suerte de Daza, dice que pues ahí ya los cultivos, ocurre una hambruna, los cultivos ahí, ocurre una sequía, o sea, fregado, o sea, han venido tiempos muy difíciles para Bolivia. Entonces, Daza se ve en la obligación de querer sacar unos impuestos por ahí, ¿ya? Y empieza a grabarles impuestos, ya, eso, de 10 centavos sobre el quintal de salitre exportado. Em, oh, a la empresa chilena, ¿no? Empresa de ferrocarriles y Salitre y Ferrocarriles Antofagasta, se llama así, que era un holding entre lo que son los chilenos y lo que son los ingleses, ¿no? Empieza a grabarles ese impuesto, ¿ya? O sea, les impone el impuesto de tasa. Y obviamente Chile reacciona, ¿no? Dice un ratito, primero la empresa se queja, ¿no? Se queja a Bolivia y Bolivia le dice, no molestes, Daza le dice, no molestes, y la empresa le dice un ratito, me voy a quejar a mi país y se queja a su país y así pues una represalia, ¿no? De esa queja, ¿no? Bueno, de una represalia de ese impuesto, ¿no? Desencadena una condición de rematar los bienes porque no han pagado, ¿no? Y empieza a confiscar y rematar los bienes de las compañías chilenas, ¿no? Provocando una reacción militar por parte de Chile. Y por último, como causa se puede mencionar la ambición chilena sobre el dominio de recursos naturales que estaban en boga en ese momento, ¿no? Obviamente, como estamos hablando del guano y el salitre.
Estas han sido las principales causas, ¿no? De la guerra del Pacífico. Ya hemos hablado cómo inicia la guerra del Pacífico. Inicia con la invasión de Antofagasta, el 14 de febrero de 1879, ¿no? Ahí están el blindado Cochrane y el corbeta Oinx, ¿no? Oinx estaban ya juntamente al blindado blanco Encalada, ya frente a ¿no? Frente a lo que es el puerto de Antofagasta, a la cabeza del coronel Emilio Sotomayor, ¿ya? Y bueno, se produce la invasión, ha sido fácil la invasión, les comento, ya la invasión ha sido fácil, ¿por qué? Porque en Antofagasta, dice, habitaban alrededor de 600 personas, ¿ya? De las 600 personas, aproximadamente 200, no, 400 eran entre extranjeros y chilenos, ¿qué les parece? Y 200 eran bolivianos. Por tanto, ¿cómo creen que la han recibido los chilenos a las fuerzas chilenas? Obviamente, les tomamos, ¿no? Por eso ha sido pues fácil, ¿no? La invasión. Ya, bueno, esta invasión, ¿qué se cuestiona? Se cuestiona ya que esta, bueno, invasión, o sea, haya sido de manera unilateral y sin una previa declaración de guerra, ¿no? Para que nosotros nos alistemos, o sea, sin una, algo imprevisto, es como que dieran, estamos tranquilos y un puñete de pago, obviamente va a ser dormir, pero otra cosa, lo va a decir un ratito, a ver, ya, pues, nos afrontamos, nos ponemos en posición de afrontar y vamos a subir defensa, ¿no? Entonces, se produce esto, y miren, no había conexión, estamos en 1979, no había medios de comunicación masivos, no había el transporte también garantizado. Bueno, no había transporte para empezar, ¿no? Porque los ferrocarriles llegan después todavía, ¿ya? Esa vez era a caballo, entonces, o a pie, ¿no? Y la noticia llega a Bolivia, bueno, al no existir líneas telegráficas en nuestro territorio, la noticia llegó a Bolivia por vía de Tacna, ya el vapor Amazonas llegó a la tercera 19 a Tacna con la noticia, el cónsul boliviano Manuel Granier escribió una carta al presidente y envió con el chasqui Gregorio Colque, el Goyo, ¿ya? E hizo el máximo esfuerzo y cubrió la distancia de Tacna a La Paz en 5 días, ¿no? El 25 de febrero entrega la carta a Araza y el 26 el gobierno hizo una proclama a la nación comunicando la agresión y estableciendo los aprestos para la defensa, ¿no? Interesante, 14 de febrero. Luego viene el otro episodio, lo que es la defensa de Calama, ¿no? Lo colocó la gloriosa defensa de Calama, porque una vez que han vencido en Antofagasta, el ejército chileno avanza, ¿no? Avanza lo que va a ser el poblado de Calama, que era muy cercano a Antofagasta, y ahí, bueno, en Antofagasta huyen, ¿no? Huyen, estaba ahí Severino Zapata en Antofagasta, estaba también Ladislao Cabrera, ¿no? Como un líder, Severino Zapata como prefecto, huyen. En esta defensa perdón, en esta invasión de Antofagasta se destaca el accionar heroico de Genoveva Ríos, ¿no? De esta jovencita, de esta adolescente, que ante esa inminente agresión, ¿no? Porque se han entrado a la prefectura, lo han tumbado lo que es el escudo de Bolivia, ya ante esa agresión, Genoveva Ríos ya corre a la plaza y baja la bandera y lo esconde, ¿no? La bandera, porque los chilenos estaban haciendo talco, todo lo que encontraban, ¿no? Lo esconde y esa bandera lo rescata, ¿no? Y justamente esa bandera lo tenemos en el Museo ¿cómo se llama esto? De la Casa de la Independencia, ¿no? De la Casa de la Libertad en Sucre, ¿no? Está la bandera rescatada por los. Ya, una vez que avanzan, al ejército chileno, ya Zapata, Severino Zapata, Laszlo Cabrera, bueno, decide internarse en lo que es Calama y organizar ahí bueno, una pequeña, sino es una defensa, ¿no? Frente a ese ataque chileno. Ahí empiezan a reunir personas para poder defenderlos pues del ataque, ¿no? Empiezan a cavar zanjas, ¿no? Y se empiezan a apostar, recolectan los rifles que tenían, o sea, siguen la presencia militar, ¿no? Ahí entre civiles y algunos gendarmes habidos por ahí, voluntarios, ¿no? Y ahí es donde se ocurre ese enfrentamiento en Calama un 23 de marzo de 1879. Ya, en honor a ese 23 de marzo, que es la defensa de Calama, recordamos pues el famoso Día del Mar, ¿no? Día del Mar en Bolivia, ¿no? Día del Mar. ¿Cómo se llama? Acá, en esta defensa de Calama, se destaca, ¿no? La gloriosa actuación, participación de Eduardo Avaroa, ¿no? Eduardo Avaroa Hidalgo, que era uno de sus voluntarios, obviamente un hacendado, ¿no? Obviamente un hacendado, pero caramba, que ya había previsto, ¿no? De repente algo fatal que iba a
que iba a pasar algo fatal. ¿Por qué digo ya que iba a pasar algo fatal? Porque antes de la defensa lo envía, ¿no? A buen recaudo a su esposa, a sus hijos, inclusive se despide, ¿no? Lo envían mulas, cargan sus cosas, lo envían más allá, ¿ya? Y pues se decide quedar solo él para enfrentar al enemigo, ¿no? Y ahí sabemos, ¿no? El actuar patriótico de Avaroa, posado ahí en el puente Topater, ya sobre el río Loa, ¿no? Herido en la garganta, dice, porque caramba, este se había escondido, ¿no? Avaroa se había escondido, y esto es narrado por el coronel chileno, por si acaso. El coronel chileno dice, hay un tipo que está saliendo debajo del puente. Y ya le ha dado 3 acertadas, caramba, y certero el tipo, sabe disparar, dice. ¿Por qué? Porque cada disparo que ha dado, le ha dado de baja a 8 soldados. Y se enoja el coronel, ya chileno, dice, no, este tipo hay que darle de baja. Ya, vamos, agárrenlo. ¿No? Y en una de esas le disparan ahí en la garganta, pum, y la sangre estaba borbotoneando, dice, de la garganta. Y donde le intiman rendición, ya, le han agarrado a 2 soldados chilenos le dicen, oiga, ríndase, este tipo, mira, este es el que nos estaba haciendo sufrir, está condenado, vas a ver, ríndase. ¿No? Y ahí responde, ¿no? Rendirme yo cobarde, que se rinda su abuela, carajo, ¿no? Chamacho, todavía ese tipo, pum, 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 no lo disparan y muere. Pero una muerte heroica. ¿Qué les costaba tal vez rendirse, no? Decir, sí, ya, me rindo, muchachos, tranquilo, por favor, ¿no? ¿Qué les costaba? Pero miren, a veces el actuar heroico eh, de nuestros héroes, ¿no? Dejan mucho, ¿no? Dejan mucho para poder pensar. Y miren, este coronel dice, ucha, no, este tipo sí, vale la pena. Caramba, valiente el tipo. A los demás muertos en guerra del enemigo los enterraban en fosas comunes, lo entierran en fosas comunes. Pero a este, ¿no? El mismo coronel chileno dijo, oiga, este vale la pena, entierren en una fosa muy aparte de este, ¿no? Y lo entierran en cada uno, ¿no? Y más tarde, ya años después, recién creo, lo repatrian, los restos. Y actualmente sus restos ya están en la Basílica de San Francisco, ¿no? Prácticamente el polvo, ¿no? De Avaroa, ya los restos mortales de Avaroa en una urna, ¿ya? Y lo sacan a pasear, ¿no? Cada 23 de marzo, acá en La Paz, ¿ya? Cuando hay desfile en la Plaza Avaroa. Así nomás, queridos compañeros, el actual de este señor. Ya, heroica defensa de Pisagua, luego tenemos ya la defensa de Pisagua, que justamente se da el 2 de noviembre del 79, no donde caramba, o sea, el ejército chileno llega en embarcaciones porque Chile estaba sumamente preparado. Ya, sumamente preparado, tenía, ¿cómo se llama? Acorazados, ¿no? Los corbetas, el O'Higgins, Esmeralda, Cochrane, el Blanco Encalada, ¿no? O sea, contaba más de, si no me equivoco, 10 a 15 blindados, ya entre grandes y pequeños y medianos, ya para poder combatir en el mar. En cambio, Bolivia no tenía nada, no nos olvidemos que Bolivia había propuesto comprar un buque de guerra naval ya para una eventual guerra, pero no hay. En cambio, Perú tenía unos dos, ¿no? El Huáscar, el Atahualpa y el Independencia. De entre ellos, el Huáscar es el que era grande, estaba bien, el otro ya estaba en desuso, el otro entraron en combate, ¿no? Ahí en Pisagua dice el soldado va a tener que entrar inclusive hasta el pecho, ¿no? Para impedir el desembarco de las fuerzas invasoras, pero igual, ¿no? Desembarcaron el señor y tomaron Pisagua. Y encima había una riel que conducía, dice, hacia Tarapacá, ¿no? Y hacia San Francisco. Y han agarrado eso, ¿no? Agarraron eso. ¿Ya? Es por eso que el 19 de noviembre del 79 se produce la batalla de Dolores o también batalla de San Francisco, que también ha sido desastrosa, ya así desastrosa, un mal mando ahí, y se han confundido, se han agarrado entre nosotros, no nos hemos chipado, porque no nos olvidemos que acá, en Pisagua, en San Francisco, en Dolores, en Tarapacá, ya había, ya estábamos ya aliados, ¿no? Ya había em, las doble fuerzas, si quieren, ¿no? Los dos ejércitos, tanto de Perú y Bolivia, ¿no? En contra de Chile. Pero caramba, un error en el mando, ¿no? Una mala planificación, ¿no? Han conducido para, pues, que sea desastroso, ¿no? Sea desastroso. Luego tenemos la batalla de Tarapacá, ya la batalla de Tarapacá, eh, donde también nos hemos enfrentado ya frente a los chilenos, ¿no? Esta batalla de Tarapacá ¿dónde está? Si no me equivoco, es el 7 de, perdón,
27, ¿ya? 27 de noviembre, ¿no? La batalla de Tarapacá. Batalla de Tambillo y Canchas Blancas. Esta batalla, ya estas dos batallas muy cuestionadas, ya cuestionadas, primero por la historiografía chilena, ya primero por la historiografía chilena, porque niegan estas batallas, ¿ya? Y de hecho también han influido bastante en la historiografía boliviana, porque en un principio se negaba, ¿ya? Pero se han encontrado escritos, ¿ya? Eh, donde, ¿no? Donde Lino Morales, ¿ya? También Apodaca, ¿no? Y otros, caramba, les agarrarían ya en Tambillo, ya cercano a Potosí, ya, y los vencerían, ¿no? Los vencen al ejército chileno, ¿no? Y esta sería Tambillo, si no me equivoco, es en diciembre, ya, en diciembre, donde los vencen, ya, a los chilenos, pero los chilenos no quieren reconocer, ¿no? Y la otra es de Canchas Blancas, ¿no? La batalla de Canchas Blancas, ¿ya? Que también vencen, ¿no? El ejército, ¿no? El ejército boliviano frente a los chilenos. Pero ya les dije, son batallas que no quieren reconocer los chilenos. Dicen, no, eso es parte de una imaginación, etcétera, etcétera. Muy bien. Batalla del Alto de la Alianza. Batalla del Alto de la Alianza. No nos olvidemos que en diciembre lo hacen renunciar a Daza y asume la presidencia Campero, ya Narciso Campero Leys, ¿no? Como presidente provisional. Ya, ¿qué se llama? Y Daza, perdón, Campero intenta armar un ejército, ¿no? Intenta armar un ejército y nos enfrentamos ya en una nueva batalla, ya justamente el 26 de mayo de 1880 en la meseta de Inti Orco, cerca de Tacna, ¿no? El ejército aliado frente al ejército chileno. En esta batalla se dice que Chile se ha propuesto poner fin a la alianza Perú-Bolivia. Dijo, no, aquí vamos a masacrar, vamos a poner fin a la alianza. Es por eso que se llama Batalla del Alto de la Alianza, ya Batalla del Alto de la Alianza, porque se pone fin. Y miren, esta batalla hemos perdido, ya, pero sin embargo se ha tenido la heroica participación, ¿no? De este ejército, ¿no? Que es insignia de nuestras Fuerzas Armadas actualmente, llamado Colorados de Bolivia, ¿no? Y cuando dice estaban derrotados, ¿no? Y justo entra, dice, la energía fresca, la carne fresca, el soldado fresco, y no al grito, ¿no? Tembla, pues que aquí entran los Colorados de Bolivia, ¿no? Algo así. No ingresan y, bueno, una batalla campal, no sé tan bien, pero bueno, la acción es la que también se valora, ¿no? Y aquí tenemos la participación, pues, de este niño, ¿no? De este niño denominado Juancito Pinto, ¿no? Quien, de ser tamborista, todo tiene que tomar las armas y pues muere en combate, ¿no? Muere en combate, ofrenda su vida también en esta batalla. Listo, hemos perdido. Con esta batalla nosotros hemos abandonado. La batalla de Alta Alianza se dio la suerte de Bolivia. Las fuerzas mandadas con Campero emprendieron hacia los Andes. Esa fue la última batalla del Pacífico en que participaron los árboles. Perú, en cambio, sufrió la guerra 3 años más, hasta 1883. Los chilenos ocuparon Lima y buena parte del territorio peruano por más de un año, ¿no? Luego la. Consecuencias de la guerra del Pacífico. A ver, consecuencias territoriales. Ojo, consecuencias territoriales. Chile extendió sus territorios, se quedó con Tarapacá y Arica. O sea, pues, nos ha quitado. Tarapacá no era nuestro, Arica sí, ¿no? Arica sí. Luego, en 1825, Perú logró recuperar el territorio de Tacna, que hasta entonces estaban en manos de Chile, ¿no? Debido a ellos. Asimismo, la provincia de Tacna fue devuelta al Perú en 1825. Se fijaron límites entre Bolivia y Chile, obviamente, ¿no? Nosotros prácticamente ya no teníamos salida. Bolivia perdió su única salida al mar. Chile y Argentina se repartieron la punta del Atacama, que fue cedida por Bolivia, ¿no? La punta del Atacama, perdón. Ya. Consecuencias sociales. La guerra provocó las siguientes consecuencias. 15.000 personas murieron, no tanto militares como civiles en la guerra. Se comenzó a incorporar la comunidad indígena a la sociedad peruana. Se desencadenó una gran guerra civil en el Perú, ¿no? Esto para lo que es el Perú. Consecuencias económicas. Bolivia se vio obligada a devolver los bienes embargados a Chile, ¿no? La empresa chilena que había causado el inicio. Chile se vio beneficiado económicamente, obviamente, ¿no? El poder controlar territorios con acceso al salitre y diversos minerales.
Durante la guerra, Chile logró bloquear toda zona donde se producía salitre, guano y azúcar, ¿no? Esto en cuanto a para el Perú. Bolivia se vio debilitada económicamente por la pérdida de salida al mar, consecuencias económicas. Fin de la Guerra del Pacífico y firma de tratados. Esto es bastante interesante. En 1890, luego de que Chile lograra recuperar la frontera de Arica, Bolivia abandonó la guerra, bueno, 1880, perdón. Perú siguió combatiendo, 1880. Tras el fracaso de Perú ante Chile, ¿no? En Huamachuco, ya el 83, ese último, Perú cedió a Chile de manera definitiva las provincias de Tarapacá, Tacna y Arica. Y en el Tratado de Ancón, ¿no? Firmado el 83. Este tratado pone fin a la guerra, diríamos, pone fin a la guerra, ya, pero sin embargo había asuntos pendientes todavía, ya ese Tratado de Ancón del 83, ¿ya? Em, Luego el 84, Bolivia y Chile firmaron un pacto de tregua, ¿no? En el Tratado de Ancón nosotros no hemos sido involucrados, sino ha sido firmado entre Chile y Perú. El 84 firmamos un pacto de tregua, o sea, no ponemos fin definitivo a la guerra, pero un pacto de tregua, ¿no? Que puso fin de manera oficial a la guerra. Bueno, sí, puso fin, es una tregua en todo caso, porque seguía todavía los anales. Se establecieron diversas condiciones que fueron aceptadas por ambas partes. 1904, ahí es donde se firma ya el tratado de definitivo, ¿ya? Bolivia fue obligada a firmar el tratado de paz y amistad. Sí, fue obligada, ¿no? Porque amenazado, ¿no? Si no firmamos esto, ya vamos a invadir. En la cual renuncia definitivamente a los territorios perdidos en la guerra, ¿no? Luego de más de 10 años, el 3 de julio de 29, el Tratado de Lima, firmado entre Chile y Perú, le devuelve el territorio de Tacna a Perú, mientras que Arica quedó definitivamente en manos de Chile. En ese tratado no se le ha tomado en cuenta a Bolivia, les comento. Debería de haberse tomado. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque la guerra entre tres, ¿no? Si bien, mira, Chile ha devuelto el territorio de Tacna a Perú, por lo menos debían darnos pues algún territorio, ¿no? De salida a mar, pero nos han cegado totalmente, ¿no? No nos dejaron respirar prácticamente. Ya, muy bien, así termina lo que es la guerra del Pacífico, mis queridos participantes. Y con esto hemos llegado a la parte final de esta sesión de hoy. Para el siguiente jueves vamos a ver gobiernos conservadores y gobiernos liberales. Mire, 1880 ya estamos. Al año, bueno, a la otra semana vamos a estar en 1880 igual, 1900 vamos a llegar, guerra federal, por lo menos a 1920. Poco a poco nos vamos a ir acercando ya con lo que son temáticas ya algo más interesantes y algo más recientes. Muy bien, mis queridos participantes, esa sería por hoy. Les deseo éxitos entonces, un feliz descanso y Dios mediante estaríamos el día jueves siguiente, ¿no? Jueves 27 debe ser, si no me equivoco, ¿no? Muy buenas noches a todos.